Origen en común entre la variante Omicron y la variante Lambda. En una reciente publicación dada este 7 de diciembre de 2021, los investigadores habían encontrado un origen común entre las variantes Alfa, Lambda y Omicron. Una situación muy importante que podría explicar cómo podría comportarse esta variante. En este video vamos a hablar sobre esta reciente investigación y lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta con respecto a la misma. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación publicada este 7 de diciembre en donde los investigadores habrían evaluado que el origen de la variante Omicron tendría un ancestro común con las variantes Lambda y Alfa. Una situación muy importante a tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan ustedes el conocimiento de los videos, publicaciones, transmisiones y sobre todo en vivos que hacemos nosotros a lo largo de este canal. Es muy importante también que nos acompañen en las diferentes redes sociales. Las membresías están habilitadas, en la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera usted podrá acceder a los beneficios de tales membresías. Bueno, hoy día es muy importante conocer que la variante Omicron sigue causando preocupación al mundo científico y a las personas, sobre todo porque todavía no se conoce realmente cuál será el impacto que tenga en relación a la letalidad en esta pandemia. Es muy importante que Europa actualmente constituye ya un epicentro de Omicron. Países como Dinamarca, Noruega y sobre todo Reino Unido registran hoy día incremento de casos de Omicron. Sin embargo, todavía se está viendo que en Sudáfrica la cuarta ola de Omicron, que sería esta la variante predominante, en Sudáfrica no ha causado una mortalidad tan elevada como se vio en la tercera ola por la variante Delta. Ante ello, las investigaciones siguen dándose y sobre todo se quiere conocer el origen de esta variante. Existe un trabajo de investigación publicado el 2 de diciembre en donde se demuestra que parte del código genético encontrado en la variante Omicron correspondería a un coronavirus que causa resfriado común, como es el HCoV-22-9E. Un dato muy importante que daría que el origen de Omicron sería sobre todo un origen híbrido, en donde un SARS-CoV-2 infectó a una persona y simultáneamente el virus de resfriado, el coronavirus 22-9E, y de esta manera pudo originarse SARS-CoV-2 Omicron, que sería la variante Omicron. Sin embargo, la pregunta es ¿cuál habría sido la variante del SARS-CoV-2 que pudo originar Omicron? Y hoy en día los investigadores podrían dar respuesta a ello. En una reciente publicación dada este 7 de diciembre, los investigadores habrían evaluado las mutaciones que presentan las diferentes variantes del coronavirus y sobre todo conocer cuál es la ascendencia y la filogenia que existe entre las variantes. En base a ello, la filogenia basada en el genoma completo mostró dos patrones filogenéticos principales, a lo cuales los científicos denominaron el PG1 y sobre todo el PG2. La variante de referencia original fue la Wuhan HU1, la cual no se tomó dentro de estos grupos filogenéticos, sino era un grupo externo. Dentro del grupo filogenético PG1, las variantes gamma, beta y delta compartían un mismo origen filogenético. Es muy importante, gamma, beta y delta compartían una misma filogenia. Asimismo, la variante mu y una variante bajo control. Entonces, 4 variantes compartían un mismo patrón, un mismo antecesor. Estas variantes eran la variante gamma, beta, delta y mu. Pero por otra parte, en el grupo filogenético PG2, la variante Omicron, la variante Lambda y la variante Alfa compartían este grupo filogenético, es decir, un ancestro en común. Es muy importante conocer, de esta manera se podría identificar que ciertas variantes estarían aparentadas genéticamente. Las variantes beta, gamma, delta y mu estarían aparentadas genéticamente. Las variantes alfa, omicron
y lambda también estarían aparentadas genéticamente en otro grupo. Esta parte es muy importante a conocerla. Tener en cuenta que existen dos grupos que ha podido originar las diferentes variantes nos puede ayudar a entender cuál puede ser el comportamiento. Esto es muy importante tomar en cuenta. Las variantes Delta y la variante Omicron no estarían aparentadas genéticamente. Y esto significa que cada una pertenece a un grupo. Por otro lado, el conocer que la variante Omicron tendría un ancestro común con la variante lambda y con la variante alfa es preocupante. Recordemos que la variante lambda es una variante detectada en Perú, sobre todo en agosto 2020. Se reconoció a esta variante en 2021 y lo más importante, ha sido responsable de la segunda ola que ha vivido el país, Perú, con respecto a lo que significa casos COVID-19. El punto máximo de esta ola que se enfrentó fue en agosto 2021. Y recordemos que Perú se encuentra dentro de los 10 principales países que han registrado mayor mortalidad mundial por COVID-19. El que la variante Omicron comparta genéticamente parte de su origen con la variante lambda y que su origen haya sido también de esta variante Omicron como un virus híbrido donde se ha encontrado genoma del virus que causa resfriado común, el coronavirus alfa, el 229E, es muy importante entender que esta variante tiene muchas capacidades para causar un problema importante en esta pandemia. El conocer el origen, el investigar el genoma que tiene la variante Omicron nos va a ayudar a entender cuál podría ser su comportamiento. Hoy en día ya se van uniendo las piezas de rompecabezas. Vamos conociendo que la variante Omicron, la última variante de preocupación dada por la OMS este 26 de noviembre, en primer lugar tendría aparentemente un origen híbrido. Un SARS-CoV-2 más una infección concomitante del virus del resfriado, el coronavirus 229E, habrían originado Omicron. Ese SARS-CoV-2 que infectó a esta persona en común pudo haber sido una variante alfa o una variante lambda. Y de esta manera se habría originado la variante Omicron. Lo que significa que Omicron tendría varias características que todavía se están conociendo. Es muy importante mencionar que en todos los genomas analizados se han detectado 24.189 mutaciones, de las cuales 18.261 se encontraron en los genomas de Omicron. De estas 18.261 mutaciones, el 97% estaban en la región codificante y el resto en la región extragenética del genoma. Es muy importante que de las mutaciones del gen codificante, 2.965 fueron inserciones o deleciones. Estas investigaciones han encontrado de que la diversidad intracepa entre las variantes de Omicron estaba presente y Omicron tenía 55 mutaciones en comparación a otras variantes de preocupación y de interés. Estos datos son importantes dado que nos van ayudando a conocer cuál pudo ser el origen de la variante Omicron. Es muy importante que no bajemos la guardia, que estemos atentos. La pandemia por la variante Omicron recién está empezando, no sabemos cuál será el desenlace y es por eso que debemos nosotros seguir cuidándonos. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación reciente en donde se había publicado en un artículo este 7 de diciembre cuál habría sido el origen genético de la variante Omicron. Los investigadores han encontrado dos grupos relacionados con respecto a las variantes. Estos grupos filogenéticos habrían evaluado que existirían el grupo PG1 y el grupo PG2. El grupo PG1 albergaría a las variantes beta, gamma, delta, mu, y el grupo PG2 a las variantes lambda, alfa y sobre todo Omicron. Una situación muy importante que indicaría que la variante Omicron estaría unida o aparentada genéticamente con la variante lambda. Una situación que debemos tomar en cuenta y que podría ayudarnos a conocer un poco más a esta variante. Las medidas de protección deben seguir y lo más importante, no debemos bajar la guardia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo.
No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.